La creatina es un ácido orgánico nitrogenado que se suele utilizar como suplemento dietético. Su estructura molecular funciona como anabólico, ayudando al organismo a ganar energía anaeróbica, cumpliendo la función de mejorar el rendimiento deportivo. Sin embargo, su uso ha sido médicamente cuestionado, principalmente debido a los diferentes posibles resultados y a sus efectos secundarios. Aumentar nuestra fuerza y resistencia a la hora de realizar ejercicios físicos y actividades deportivas es posible muchas veces tomando suplementos dietéticos. No obstante, debemos tener en cuenta que algunos de ellos pueden producir efectos adversos en el desarrollo del organismo. Uno de los complementos más habituales para mejorar el rendimiento físico es la creatina, una sustancia que conseguimos a través de diversos alimentos como la carne y que nos aporta múltiples beneficios. Sin embargo, la ingesta excesiva de esta sustancia puede producir efectos adversos que debes conocer. En este video conocerás cuáles son los efectos secundarios de la creatina y al final, además, encontrarás las contraindicaciones más habituales de este complemento que debes de tener en cuenta. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Probablemente haya escuchado hablar sobre la creatina y la relación con el ejercicio físico y con otros entrenamientos en el ámbito deportivo. Efectivamente, en los últimos años este compuesto se ha convertido en uno de los suplementos alimenticios más populares, especialmente entre aquellos que desean aumentar su rendimiento físico y desarrollar su masa muscular. Pero, ¿qué es la creatina? ¿Cuáles son sus funciones? La creatina es un compuesto químico natural que nuestro organismo es capaz de metabolizar a través de una acción conjunta de determinados aminoácidos, encargándose de sintetizarla en órganos vitales como el hígado, el páncreas y los riñones. Nuestro propio cuerpo genera una cantidad mínima de creatina que se almacena principalmente en los tejidos musculares y cerebrales. Esa cantidad resulta insuficiente para el desarrollo de nuestras funciones vitales, por lo que obtenemos la que nos hace falta a través de la ingesta de los alimentos que pueden aportarla y que son principalmente las carnes y los pescados. Además, la creatina también puede tomarse en suplementos o complementos alimenticios que pueden ser de gran ayuda en circunstancias determinadas, como estado carencias derivados de alguna patología o en algunos casos en los que pueda ser necesario dosis extra, sobre todo cuando se realiza una actividad deportiva intensa. En general, los beneficios de la creatina en relación con el ejercicio físico están suficientemente contrarrestados, especialmente en actividades deportivas que implican ejercicios explosivos o de alta intensidad que exigen un gran esfuerzo en un corto periodo de tiempo y por lo tanto generan una gran demanda de energía. En este sentido, los suplementos de creatina aportan beneficios al deporte, pero además en el ámbito deportivo la creatina puede aportar otros beneficios, muchos de ellos pendientes de estudios que lo confirmen. La creatina es uno de los suplementos estrellas de los gimnasios. Se ha demostrado científicamente que la creatina mejora tu fuerza, lo que puede conducir al crecimiento muscular. Todo lo que tienes que hacer es mezclar un poco de polvo en tu batido de proteínas habitual y listo. Pero ¿cuáles son sus efectos secundarios? Nadie debería meter nada químico en su cuerpo sin sopesar los beneficios y los riesgos. Sí, la creatina también algunos efectos secundarios que debes de tener en cuenta. La creatina es uno de los productos más codiciados por los deportistas y aficionados al gimnasio. Se trata de un derivado de aminoácidos endógenos producido por animales vertebrados y que ocurre principalmente en las células musculares. Las proteínas animales, particularmente la carne roja y el pescado, contienen creatina de forma natural, pero necesitarías comer cantidades casi inhumanas de cada una para alcanzar niveles disponibles en la mayoría de los suplementos de creatina. Tus músculos convierten la creatina en fosfato de creatina, que luego en tu cuerpo se genera trifosfato de adenosina y que tu cuerpo utiliza para el ejercicio explosivo. Entonces te vuelves más fuerte, pero no de inmediato. La creatina aumenta la capacidad del cuerpo para producir energía rápidamente. La creatina existe naturalmente en tu cuerpo y ayuda a alimentar a los músculos, razón por la cual algunas personas la toman como suplemento para mejorar su rendimiento en el gimnasio. El mecanismo es sencillo. Si puedes levantar más peso en el gimnasio, puedes crear más desgarros de la fibra muscular que tu cuerpo puede reparar y reconstruir más grande y más fuerte después del entrenamiento.
La creatina es uno de los complementos deportivos que más pueden causar enfermedades renales. Piensa que es una sustancia que aumenta la asimilación de proteínas, lo cual puede provocar una excesiva presión en los riñones, puesto que tiene que limpiar y depurar los residuos proteicos de nuestro cuerpo. Si llevas a cabo una dieta alta en proteínas, las fallas renales y otras patologías pueden darse con mayor frecuencia, aunque no está demostrado científicamente que se den en todos los casos. La creatina es una sustancia que, además de ayudar en la asimilación de proteínas, también provoca retención de agua, así como deshidratación, falta de minerales y desequilibrio de electrolitos en nuestro organismo. Todo ello puede provocar que durante duros entrenamientos y sobre todo si se dan a altas temperaturas, los músculos fallen. Los tirones o calambres pueden aparecer entonces en mayor medida si se ingiere suplementos de creatina. Uno de los efectos negativos que puede tener la creatina en nuestro organismo es su poder de cambiar los niveles de potasio y electrolitos, como ya hablaba anteriormente. Todo ello puede generar problemas digestivos tales como indigestiones, vómitos o descomposición. Asimismo, la ingesta excesiva de creatina puede provocar a menudo un notable incremento de peso, pero ojo, esto no se debe confundir con un aumento de la masa muscular, sino que la creatina puede conllevar a la retención de líquidos y por ende a ganar más peso. Debes tener cuidado entonces con el uso de la creatina si no quieres tener desajustes en el peso. Como ya he comentado, la creatina es un suplemento muy utilizado en el mundo deportivo para mejorar el rendimiento, fuerza y resistencia. Si bien hay ciertas contraindicaciones en su ingesta y se deben de moderar el consumo de creatina, no hay estudios científicos actuales que demuestren que esta sustancia pueda provocar efectos secundarios a largo plazo. Por otro lado, es necesario indicar que el mismo producto no afecta de igual manera a todos los consumidores. Mi recomendación es que ingieras la cantidad de creatina moderada, solo así podrás evitar padecer de enfermedades renales, digestivas, musculares o aumento de peso. En la misma línea, debemos apuntar que este suplemento está indicado para disciplinas deportivas que conlleven a un mayor esfuerzo como la musculación o el levantamiento de peso, ya que notarás más su eficacia y no tan necesaria en deportes como el atletismo, la natación o el tenis. Por último, si eres consumidor habitual de la creatina en suplementos, es importante que estés atento a los efectos que puede ocasionar en tu organismo. En caso de notar algún efecto secundario, no dudes de acudir a tu médico especialista para que te indique y te aconseje qué medidas tomar. Respecto a la dosis aconsejable, también va a depender de las características, de la forma física, de la actividad que desarrolle cada persona, aunque la pauta general se encamina entre los 2 a 3 gramos día para un adulto sano y que comience a tomar este suplemento. Es importante recordar que la ingesta de creatina de forma continuada no debe prolongarse por más de un mes. Pasado este tiempo, el organismo necesita un descanso más o menos prolongado antes de volver a tomarla. La buena noticia es que la suplementación con creatina está bien estudiada en los círculos científicos, quizás más que cualquier otro suplemento, y esto hace que tengamos mucha más información sobre ella. Y si estás tomando suplemento de creatina correctamente, la ciencia considera que la creatina es segura y efectiva. En resumen, la creatina cuando se toma según las recomendaciones cumple sus promesas de fuerza y ganancia muscular. Recuerda compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.